Con relación clínico-patológica de la apoptosis. Esta clase corresponde al miércoles 24 de junio. Vamos a tratar de hacer una relación de las diferentes enfermedades con mayor muerte celular por apoptosis o con menor muerte celular por apoptosis, y vamos a tratar de encontrar las diferentes causas que podrían estar relacionadas con las diferentes enfermedades. Una de las causas para que nos lleven y la alteración de la apoptosis es la carencia de las hormonas o los factores de crecimiento. Otra causa, otro grupo de enfermedades relacionadas con el daño del ADN. Vamos a ver otro grupo de enfermedades relacionadas con el mal plegamiento de las proteínas, que es causante de la apoptosis patológica. Vamos a ver otro grupo de enfermedades que está relacionada con la alteración de los receptores del factor de necrosis tumoral, que es la vía extramitocondrial. Otro grupo de enfermedades asociadas a la desregulación de la apoptosis, mucha apoptosis, poca apoptosis en los tejidos. Entonces, vamos a ver esos 5 grupos relacionando con diferentes enfermedades. Aquí vamos a tratar de ver a qué nos lleva la falta de hormonas y de los factores de crecimiento en los tejidos. Ustedes saben muy bien que el tejido fibroconectivo vascularizado es reservorio de muchas proteínas y una de ellas son las hormonas, los factores de crecimiento. Entonces, estas sustancias que están almacenadas en el tejido conjuntival, cuando son estimuladas, van a ir a activar a su célula, a la célula correspondiente. Entonces, acá tenemos como un ejemplo las neuronas, por ejemplo, que cuando no están expuestas a su factor de crecimiento, ¿qué va a pasar? Van a morir por apoptosis. Entonces, cuando hay falta de hormonas, cuando hay falta de factores de crecimiento, ¿cuál de las vías de apoptosis se van a estimular? Porque hay 2 vías de apoptosis, la vía mitocondrial y la vía del receptor de muerte o extracelular, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay falta de hormonas y factores de crecimiento, va a activar la vía mitocondrial. Ustedes saben que en la mitocondria se encuentran las proteínas proapoptóticas y las proteínas antiapoptóticas. Por eso es que cuando activan a la vía mitocondrial, que va a haber una disminución de la síntesis de las BCLA2 y la BCLA-XL. ¿Qué es la BCLA2 y la BCLA-XL? Aquí tenemos que estimular a la apoptosis. Entonces, cuando hay una disminución de estas, son antiapoptóticas, son estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir la apoptosis. Y se activa esta, que sí es proapoptótica, por eso es que se produce la apoptosis. Es ese juego siempre entre moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas. Si queremos producir una apoptosis, entonces vamos a estimular a las moléculas proapoptóticas y vamos a inhibir a las moléculas antiapoptóticas. De eso se trata. El daño del ADN. ¿A qué nos va a llevar el daño del ADN? Ustedes saben muy bien que en el ciclo mitótico existen proteínas que controlan, ¿no es cierto? Controlan el crecimiento de las células y la división de las células. Cuando está en el punto de crecimiento de las células, controlan a que las proteínas no estén mal plegadas, no estén mal sintetizadas. Las cininas, las ciclinas dependientes de cininas, son esas proteínas que controlan, pero también hay proteína 17, proteína 21, proteína 53, ¿ah? Que permiten que pase o no pase, que se produzca o que siga el ciclo mitótico. Estimulan o inhiben el ciclo mitótico estas proteínas, y una de ellas es la P53. ¿Sí? Entonces, estas proteínas, las P53 que hace, aquí les he puesto normalmente la P53, se acumula en las células que presentan daño en el ADN, interrumpiendo el ciclo celular. Entonces, estas proteínas normalmente van a controlar de que no haya daño en el DNA. Si hubiera daño en el DNA, ¿qué va a hacer esta proteína? Le va a llevar a la célula a la reparación. Y si no se puede reparar, entonces la va a llevar a una apoptosis. Eso es lo que hace normalmente la P53. Pero
Cuando hay una mutación de este gen, entonces esta proteína P53, aquí está la mutación del gen, no va a trabajar. Por lo tanto, no la va a llevar a la célula mutada con su ADN, no la va a llevar a la apoptosis. Y va a permitir que esa mutación del ADN se acumule, se acumule. Entonces, si se acumula el, 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 la mutación, las células con mutación del ADN, no van a entrar a apoptosis y se hacen inmortales estas células. Por eso es que esta es la base molecular para explicar a las células cancerosas. Eso es lo que pasa en las células las células cancerosas, que son células que presentan mutación de su ADN. Entonces no hay quien las controle, porque también este gen de la proteína P53 está mutada. Entonces se acumulan estas mutaciones del ADN y se hace el quite, no entra a apoptosis y se hacen inmortales. Y tenemos células cancerosas. Otro, el mal plegamiento de las proteínas que se ve en el envejecimiento, en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Corea de Huntington y el Parkinson. ¿Qué pasa con el mal plegamiento de las proteínas? Igual, no pueden, el retículo endoplásmico rugoso no puede sintetizar proteínas mal plegadas, proteínas anormales, no puede. Entonces, y hay unas proteínas citoplasmáticas que se llaman las chaperonas. Normalmente las chaperonas controlan a que no haya este tipo de proteínas mal plegadas. Pero ocurre de que podría fallar la acción de las chaperonas o podría estar en menor cantidad las chaperonas. Por lo tanto, se van a acumular estas proteínas mal plegadas dentro de la célula. Porque generalmente estas proteínas mal plegadas son señalizadas por las chaperonas para que puedan ser reconocidas por los proteosomas y destruidas en el proteosoma por proteólisis. Pero en este tipo de enfermedades, estas chaperonas están disminuidas. Como están disminuidas, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a acumular las proteínas mal plegadas. Al acumularse las proteínas mal plegadas, ¿a qué vamos a llevar? La célula va a entrar a una patología que se llama el estrés del retículo endoplásmico. El estrés del retículo endoplásmico va a activar a las caspasas. Entonces vamos a tener, si se activa la caspasa, esa célula va a entrar en apoptosis. ¿Y qué pasa en estas enfermedades degenerativas? Que hay muchas células que entran en apoptosis, muchas. Entonces hay pérdida de células en los tejidos, en los órganos, y estas son la base molecular de las enfermedades degenerativas como Alzheimer, Huntington, Parkinson. Las células, muchas células en forma normal, entran a la apoptosis y se pierden células por apoptosis, por este problema, porque las chaperonas no funcionan y permiten que se acumulen las proteínas mal plegadas en las células y esas van a meter a las células a la apoptosis. Entonces, la causa para estas enfermedades degenerativas es la acumulación de proteínas mal plegadas en las células. Otra, la apoptosis inducida por la familia de los receptores de los factores de necrosis tumoral. Es la otra vía, la vía de receptor de muerte o la vía extracelular de la apoptosis. Hay dos vías, les he dicho, la vía mitocondrial y la vía del receptor de muerte. Esta es la vía del receptor de muerte que está relacionada con el receptor del factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral, ustedes saben que tiene dominios de muerte intracitoplasmáticos. Porque hay dos grupos de factores de necrosis tumoral, les decía cuando hacíamos célula normal, cuando hacíamos apoptosis. Este factor de necrosis tumoral que participa en la apoptosis tiene dominio de muerte. Hay otro factor de necrosis tumoral que participa en la inflamación, no tiene dominio de muerte. Entonces, este tiene dominio de muerte porque estamos queriendo explicar por qué las células autorreactivas entran en apoptosis. ¿Sí? Entonces, este factor de necrosis tumoral asociada al receptor de muerte su receptor se llama Fas ligando.
que se encuentra en los linfocitos citotóxicos. Y uno de los linfocitos citotóxicos son los autorreactivos. ¿Qué quiere decir linfocitos autorreactivos? Quiere decir que son linfocitos que atacan a su propio tejido, a su propio organismo. ¿Sí? Esos son los linfocitos. Normalmente estos linfocitos autorreactivos tienen que ser eliminados. Entonces, estos linfocitos, otros linfocitos con este receptor Fas ligando, reconoce a esos linfocitos. Los reconoce y va a estimular y les va a decir, no, tú no puedes existir aquí, por lo tanto vas a entrar en apoptosis, en muerte celular programada. Entonces, ese linfocito entra en esa muerte celular programada y es eliminada. Pero, ¿qué pasa cuando no son eliminados estos linfocitos porque hay una mutación del receptor Fas ligando? Hay una alteración, una mutación. Por lo tanto, no reconoce a los linfocitos autorreactivos. Por lo tanto, no la va a no la va a empujar a la muerte celular programada. Y entonces va a permanecer los linfocitos dentro del organismo, ¿no es cierto? Porque no lo mete no lo empuja a la apoptosis, porque tiene mutado su receptor. Y vamos a tener linfocitos autorreactivos circulando en el organismo y esa nos va a llevar a enfermedades autoinmunitarias. 5. Enfermedades asociadas a la desregulación de la apoptosis. Mucha apoptosis, poca apoptosis. Cuando es insuficiente la apoptosis, permite la supervivencia de las células. Ejemplo, la mutación del P53, que es la base molecular de las células. Entonces, esta mutación, ¿qué nos va a dar? Va a permitir que las células sean inmortales. Entonces, es insuficiente en ese órgano la apoptosis. En los tumores, en los órganos cancerosos, la apoptosis es escasísima por esto, por la mutación de la P53. Cuando aumenta la apoptosis hay pérdida de la población celular. En las enfermedades degenerativas ya les he dicho de que se produce el mal plegamiento de las proteínas y esas entonces nos van a llevar a mucha apoptosis y esa es la base molecular de las enfermedades de neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Con eso hemos terminado lo que es necrosis y apoptosis. Vamos a entrar a la necroptosis. ¿Qué es la necroptosis? Es una muerte celular programada genéticamente y morfológicamente similar a la necrosis. Entonces, se parece a la apoptosis porque tiene programación genética y morfológicamente se parece a la necrosis, morfológicamente. Por eso se dice que es un híbrido la necroptosis entre necrosis y apoptosis. ¿Cuáles son las características morfológicas y bioquímicas? Es semejante a la necrosis, dice. ¿Por qué? Porque hay pérdida de las moléculas del ATP, hay edema celular y de sus organitos, igual que la necrosis. Hay mayor cantidad de generación de las especies reactivos de oxígeno, igual que la necrosis. Hay liberación de las enzimas lisosómicas, igual que la necrosis. Y hay ruptura de las membranas plasmáticas, de las membranas de los orgánulos, igual que la necrosis. Entonces, morfológicamente y bioquímicamente se parece a la necrosis. Y se parece a la apoptosis. ¿Por qué? Porque es una muerte celular programada genéticamente. ¿Y cuáles son las causas para que se produzca la necroptosis? Hipoxia, lesiones genotóxicas, mutaciones del ADN. El ARN vírico estimula también este tipo de necroptosis. Entonces, todos estos son causas que van a estimular al receptor del factor de necrosis tumoral. Pero este factor de necrosis tumoral es el otro grupo de receptor de factor de necrosis tumoral que no tiene dominio de muerte. En la apoptosis tiene dominio de muerte, en la necroptosis no tiene dominio de muerte este factor de necrosis tumoral. Entonces, una vez que es estimulado este receptor por estas causas, vamos a tener la activación, ¿no es cierto?, del complejo multiproteico RIP1 que se encuentra dentro del citoplasma. Es un complejo multiproteico de sinasas intracitoplasmáticas asociada al receptor 1. Entonces, cuando se activa este complejo multiproteico RIP1, esta va a activar a otro complejo multiproteico que es RIP3. Que este complejo multiproteico RIP3
tiene una caspasa inactiva, pero es inactiva. Entonces, cuando se juntan este RIP1 y este RIP3, se forma el necrosoma. Este necrosoma, ¿qué nos va a dar? Provoca una alteración metabólica, va a alterar a la mitocondria. Y cuando la mitocondria está alterada, va a disminuir la síntesis de ATP y va a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Y eso nos va a dar, pues, todo esto nos va a llevar a un ataque de la integridad de la célula y de sus organitos. Entonces, como va a haber un ataque estructural, se va a alterar la permeabilidad y se va a alterar, va a aparecer las membranas lisosómicas y las membranas de la célula discontinuas, porque hay una degradación de las macromoléculas celulares y eso nos lleva a la necroptosis. Todo lo que les he dicho hace rato en forma teórica, esta es la representación esquemática que tienen en sus células, en sus libros. Ahí está el receptor del factor de necrosis tumoral, que no tiene dominio de muerte como en la apoptosis. Estos son los estímulos que podrían ser las que les explicaba hace rato. Entonces, estimulan al factor de necrosis, al receptor del factor de necrosis tumoral y esa va a estimular este complejo RIS, que son complejos de sinasas, son proteínas tipo sinasas, ¿sí? Va a estimular al complejo RIS y este complejo RIS va a activar al complejo RIS1, RIS3, que tiene caspasa 8, pero es inactiva. Entonces se va a deshacer de esta caspasa 8 y vamos a tener la formación del necrosoma, que es RIS1 más RIS3. Este necrosoma va a alterar la funcionalidad de la mitocondria. Entonces, al alterar la funcionalidad de la mitocondria, ¿qué va a hacer la mitocondria? Va a sintetizar menos ATP y va a acumular eros. Si hay menos ATP, nos va a llevar a una degeneración, ¿no es cierto?, bioenergética y va a permitir de que no va a haber síntesis de proteínas, no va a haber síntesis de fosfolípidos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, los eros, ¿cómo actúan? Los eros son especies reactivas de oxígeno, son radicales libres, y estos radicales libres son muy, muy tóxicos para la célula. Entonces van a dar peroxidación lipídica. ¿Dónde no hay lípidos? En todas las membranas hay lípidos, entonces la peroxidación lipídica nos va a llevar a atacar a los lípidos de las membranas, ataque estructural de las membranas, pero también da oxidación de las proteínas y daño del ADN. ¿Y dónde no hay proteínas? Entonces la oxidación de las proteínas va a atacar a la estructura de las proteínas de las membranas, de la célula, de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos, a las proteínas del citoesqueleto. Entonces un ataque estructural. Y cuando hay un ataque estructural de las membranas por peroxidación lipídica, por oxidación de proteínas, ¿qué va a pasar? Va a haber discontinuidad de las membranas, tanto de la mitocondria, de la membrana celular, de los lisosomas, etcétera, etcétera, y va a haber salida de las enzimas lisosómicas, y eso se activan las enzimas lisosómicas y va a dar degradación de todo. ¿No es cierto? Por eso es de muerte celular por necrosis. Casi hemos dicho, estamos explicando en este sector las características químicas y morfológicas de la necrosis en necroptosis. Y miren, esta activación de las caspasas, si se activara las caspasas, vamos a tener lo que nosotros decimos apoptosis. Pero en la necroptosis no hay activación de las caspasas. Piroptosis es otro tipo de muerte celular, programada genéticamente también, pero acompañada de alzas térmicas. Esa es la característica de esta piroptosis. Es una muerte celular programada genéticamente acompañada de alzas térmicas. Vamos las causas. Las causas son los productos microbianos que entran en el citoplasma de la célula. Y dentro del citoplasma de la célula nosotros tenemos receptores inmunitarios innatos. Entonces, estos receptores inmunitarios innatos que se encuentran en el citoplasma reconocen a estos productos microbianos que pueden ser proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, estos receptores activan. Cuando se activan estos receptores, activan a un complejo multiproteico que se llama inflamasoma. Este inflamasoma va a activar a la caspasa 1. Y la caspasa 1
va a activar a la interleucina 1 que es inactiva. Entonces se convierte la interleucina 1 en activa. Y cuando la interleucina 1 está activa, ¿qué va a hacer? Va a reclutar linfocitos, va a reclutar a los leucocitos para producir reacción inflamatoria. Estoy hablando de reclutamiento en el tejido conjuntival, de todos los leucocitos para producir una reacción inflamatoria. ¿Quién? La interleucina 1. Pero también gracias a la interleucina 1 hay fiebre, alzas térmicas. La caspasa 1 y la caspasa 2 inducen a la muerte celular. ¿Sí? Morfología de la piroptosa, hay edema celular, pérdida de la integridad de las membranas, liberación de los mediadores químicos de la inflamación. Esa es la característica de la piroptosis. Autofagia es un proceso en el que la célula ingiere sus propios contenidos para la supervivencia. Autofagia, comerse a sí misma. Destruye sus propios contenidos citoplasmáticos a través de la degradación de sus componentes. Por las enzimas lisosómicas se hace esta autofagia. Se forma la membrana, engloba sus propios componentes, entonces al autofagosoma se forma y se va a unir con el lisosoma y se forma el autofagolisosoma. Y ahí se destruye todos los elementos intracitoplasmáticos, inclusive la membrana interna. Es un mecanismo de adaptación para la supervivencia de las células. ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, la deficiencia de nutrientes. Cuando hay una deficiencia de nutrientes, la célula se come sus propios componentes. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, un proceso de adaptación, de supervivencia, en condiciones de estrés, en condiciones de falta de nutrientes. Mantiene la integridad de las células reciclando metabolitos esenciales y eliminando desechos. Les decía que se come a sí mismo. ¿Para qué? Para seguir viviendo. Entonces, cuando destruye sus propios componentes, las sustancias que le va a servir, las reutiliza, y las que no las va a servir, las va a eliminar por exocitosis. Por eso se dice que es un proceso de adaptación de supervivencia. La autofagia. Tipos de autofagia. Dependiendo de cómo se libera el material digerido, vamos a decir autofagia mediada por las chaperonas, donde las chaperonas introducen a las sustancias dentro de los lisosomas. Microautofagia es una invaginación de la membrana del lisosoma, arrastrando el material dentro del lisosoma para ser degradada por los lisosomas. Es otra forma de autofagia, de eliminación de su material digerido. La macroautofagia implica secuestro de porciones de citoplasma en una doble membrana autofagosoma, se llama, que luego se funde con el lisosoma para su degradación. Mire, cuando estamos hablando de autofagia, siempre hablamos de lisosoma, no de proteosoma. Causas fisiológicas como el ejercicio, renovación de organitos, envejecimiento celular, todas esas son las causas fisiológicas. Las patológicas, invasión de microorganismos y las carencias nutricionales. Patogenia mecanismo. Los estímulos como la inanición o la disminución de los factores de crecimiento van a estimular a los genes de la autofagia. Estos son los genes de la autofagia. Genes de autofagia. Estos genes estimulan un complejo multiproteico de iniciación, que son 4 proteínas citoplasmáticas. Este complejo multiproteico de iniciación va a estimular al complejo multiproteico de nucleación. Entonces se va a formar una membrana del fagosoma. Después de que se estimula el complejo multiproteico de nucleación, se forma la membrana del fagosoma. Esta membrana se alarga y rodea porciones de citoplasma y se encierra formando el autofagosoma. El alargamiento y el cierre de la membrana depende de la coordinación, de la acción coordinada. Mire, el alargamiento de la membrana y el cierre de esta membrana depende de la acción coordinada del sistema de la ubiquitina y las proteínas de cadena ligera asociadas a los microtúbulos, que se llama LC3. Es una proteína de cadena ligera. Ubiquitina más esta proteína de cadena ligera que está asociada a los microtúbulos. Estos dos elementos tienen que ver mucho con el alargamiento y el cierre de la membrana del autofagosoma.
Entonces se forma el autofagosoma, se tiene que madurar. Este autofagosoma tiene que madurar, tiene que hacerse ácida para unirse al lisosoma, formando el autofagolisosoma, porque el lisosoma su producto, sus contenidos son ácidos, pH bajo. La membrana interna y los componentes citosólicos englobados en el autofagolisosoma son degradadas por enzimas lisosomas. La membrana interna quiere decir que el fagolisosoma, el autofagolisosoma, tiene dos membranas, externa e interna. La que se degrada es la interna y sus componentes. Función de las proteínas de cadena ligera asociada a microtúbulos. Miren, es un marcador para detectar las células que se encuentran en autofagia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un análisis vamos a encontrar grandes cantidades de esta proteína de cadena ligera. Entonces, cuando encontramos eso, decimos, hay células que están en autofagia. Y después señala las sustancias, organulos y proteínas citoplasmáticas que tienen que ser degradadas por autofagolisosoma. Esa es la función de la LC3, que en los organismos que están muy activas por autofagosoma, están muy elevadas estas. Y también señalan las sustancias de todos los componentes citoplasmáticos que tienen que ser degradadas por autofagolisosoma. Este es un esquema que tienen en su libro, cómo se produce la autofagia. Ahí está. Miren, estos son los organitos citoplasmáticos. Entonces vienen los estímulos y van a activar al complejo de iniciación, y este es el complejo de nucleación. Entonces, este complejo de nucleación, ¿qué va a hacer? Va a permitir la formación de la membrana, y esta membrana se va a elongar. Miren cómo está arrastrando a los componentes citoplasmáticos, se elonga, arrastra los complejos citoplasmáticos, elongación de la membrana, cierre de la membrana. Aquí tiene que ver mucho el LC3, y ahí está todo. Tiene una membrana interna y una membrana externa, y miren cómo se funde con el lisosoma, porque está madurado, se hace ácida, maduración, porque aquí dice maduración, porque esta se hace ácida. Cuando empieza no es ácida, se hace ácida, y cuando ya está madura se funde al lisosoma, y ahí se destruye a la membrana interna del fagolisosoma y a todos los componentes. Va a reutilizar lo que le necesita la célula, y lo que no le necesita va a ser eliminado.